Mi papá era un tipo bajito que medía como 1,60, de piel trigueña provocada por el sol. Era ingeniero civil. Sonriente, reflexivo, hiperactivo, usaba gafas bifocales de marco negro grueso y, en resumidas cuentas, un señor de bastante buen genio. Coqueto como él solo y echador de cuentos profesional. Le encantaba que uno le contara chistes, pero él no los contaba. Decía que él solo tenía gracia para echar cuentos. Era la verdad. Siempre tenía cuentos para todo y todo le había pasado. Te enseñaba con los cuentos y con sus experiencias y disfrutaba mucho saber que uno había entendido más fácil algo que él te había explicado por medio de sus analogías. Era muy fácil que hiciera comparaciones con la vida mientras jugábamos ajedrez. Mira, Guillín, el alfil siempre está apuntando. El peón es el que se sacrifica y así. Un deleite. Nosotros fuimos 3 hermanos. Mi hermana Emilia, la mayor, Pecho, el de la mitad y Rafa, el menor. Rafa y yo éramos y seguimos siendo los más perrateadores del mundo. Tal vez por habernos criado escuchando cuentos desde niños, cuentos que con el tiempo supimos que superaron cualquier ficción. Mi papá contaba con una crueldad fascinante todo. El nivel de detalle te transportaba al sitio exacto, al momento, al sentimiento. Había veces que nos moríamos de la risa y otras en que sin darnos cuenta estábamos llorando con el relato. Era un cuentero estupendo y nunca necesitó de una gota de licor para empezar una tertulia deliciosa. Su infancia, sus aventuras nos las dejó grabadas en nuestra memoria. De todos los cuentos de mi papá, hubo uno que mi hermano y yo nunca le aceptamos. No meto a Milly en esto porque ella vivía en Estados Unidos en esa época. Vuelvo al cuento. Un día mi papá estaba en la puerta de la casa y mi hermano llegó del colegio diciendo que lo habían mandado a leer El coronel no tiene quien le escriba de Gabriel García Márquez. Y en ese instante mi papá dijo: hombre, Gabito, mi llave. Mi hermano y yo nos miramos con cara de extrañeza y dijimos al unísono: tu llave. No me digan que yo no les he contado que Gabito y yo estudiamos juntos en el colegio. Era mi mejor amigo. Hace rato no lo veo. ¿Qué? Hombre, pa, deja la huesera. Ese cuento sí es inventado. Ya estamos viejos para eso. ¡Inventado! No joda, para que ustedes sepan que Gabito era malísimo en matemáticas y yo le hacía los trabajos. Mierda, pa, ya deja ese cuento, loco. ¿Qué te estás pasando? Mi hijo, es en serio. Estudiamos en el internado de Zipaquirá. Bueno, sí. Quédate contento con tu cuento. Rafa y yo entramos a la casa riéndonos y haciendo cara de pa' joderlo y diciendo, echándonos cuentos a nosotros a esta altura. Ese cuento mi papá lo refirió 1000 veces de ahí en adelante, cada vez con más detalles. Una vez nos dijo que Gabito le tenía un sobrenombre: el apóstol de la exactitud. Papá, ¿de qué hablas? ¿Cuál apóstol, Joda, ustedes sí son incrédulos. Es que yo era muy bueno en todo lo que tenía que ver con números. Sí, papá, sí. ¿Cómo te decimos ahora? Juan, Pedro, Judas. Él también se reía. Le encantaba cómo estirábamos las burlas y seguíamos. Era como una especie de masoquismo divertido. Un día empezó a contar una historia que ya la había repetido 1000 veces y en la mitad no supo qué seguía. ¿Verdad, pa? ¿Qué? ¿Estás pegado? Hasta yo sé lo que viene después, dije, apreciando en ese instante que su frente tenía sus arrugas pronunciadas. Primer campanazo. De ahí en adelante, los olvidos eran cada vez más frecuentes y sin necesidad de un diagnóstico oficial, sabíamos que el alemán, el Alzheimer, estaba haciendo presencia en su vida. Muy duro. Los últimos días de su vida fueron muy duros. En esos días, increíblemente, el hombre solo se acordaba de un cuento que repetía y repetía. Gabito era muy malo con los números, me repetía. Mijo, ya te conté que yo estudié con Gabo y que yo le hacía las tareas. No, papá, cuéntame. Todos los días me preguntaba lo mismo y empezaba. Lo escuchaba. Me dolía mucho ver que la vida se le escapaba día a día, que cada día se iba apagando como una vela y como una vela se apagó. Mi viejo, el mejor contador de cuentos de la historia, se me fue. 3 meses después que mi papá había partido, un primo, Germán, me llama y me dice: Guillo, ve ya a la librería y compra el último libro que acaba de sacar Gabriel García Márquez. Y eso, ayer, ve y me cuentas. Fui a la papelería ante la insistencia de Germán, compré el libro que se llamaba Yo no vengo a decir un discurso. Llegué a la casa y lo puse en la mesa. Me distraje. Suena el teléfono y era Germán. ¿Aló? ¿Ya lo compraste? Sí, ya. Mañana lo empiezo. No. Empieza a leerlo ya. Ajá, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la prisa? Me llamas. Chao. Colgo. Joda, ese libro debe ser espectacular, pensé yo. En el primer capítulo del libro, apenas en la segunda página, decía esto: y así es como tu papá, después de muerto, te pinta la cara y te deja como un imbécil. En ese momento cerré los ojos y me lo imaginé perfectamente en la puerta de mi casa, riéndose a carcajadas y diciéndome: te lo dije, Guillín, te lo dije. E inevitablemente lloré y me reí en el mismo momento. Un momento que indiscutiblemente se merecía que mi papá hubiera estado vivo. Sí. Después de su muerte, he oído muchos cuentos contados por muchas personas diferentes. Nadie como él. Muchas veces cierro mis ojos y me invade la nostalgia y lo veo cantando con su guitarra, feliz. Otras tantas sentado en la puerta de nuestra casa, esperándome solo para hablar. Te amo, pa. Soy Guillermo Amigo
Y sí, yo soy el de los videos.